No tenía sonido hace unos minutos, así que no sabía qué estaba pasando, pero ya reconecté mi parlante. Buenas tardes a todos. ¿Cómo estás? Percy. Para que salude. Señor Barreto, por favor, ¿ya llegó? No, todavía no llega, Max. Se está conectando el embajador Alan Wagner. Alan. Hola. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo ¿Qué está? tal, embajador? Qué gusto verlo. Hola, ¿qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? Con la presidenta Muy bien, muchas gracias. con la presidenta del Consejo de Ministros, doña Violeta, Muchísimo. con todos ustedes. Yo creo que empezamos. También se ha hecho presente el presidente de la Asamblea de Gobiernos Nacionales, el gobernador de Ayacucho, Carlos Alberto Rúa Carvajal y muchas otras personas. Señor presidente, ¿Hay alguien que tiene Está acoplando un sonido que no logra... le rogaría Deberíamos silenciarnos todos. silenciando el micrófono? Hay un botón silenciar y si lo ponemos todos no se filtrará el sonido. ya. Señor presidente, muy buenas noches. Con su venia, quisiera dar inicio a esta sesión solemne del Acuerdo Nacional. Y antes de proseguir, guardemos un minuto de silencio por las peruanas y peruanos fallecidos por la pandemia, a cuyo duelo quiero señalar en esta circunstancia la desaparición de Monseñor Luis Bambarén y de Rafael, a quien estamos en este momento homenajeando. A ambos por su compromiso absoluto con el Acuerdo Nacional. Con su venia, un minuto de silencio, señor presidente. Muchas gracias. Quisiera pedirle al señor Alan Wagner, ministro de Relaciones Exteriores, que haga uso de la palabra. Alan, por favor. Rafa fue también canciller de la República, gran amigo tuyo y también miembro de Transparencia. Por favor. El audio. Audio. Hay un problema con el audio. Finales de los años 90, justamente por la invasión de Rafa, luego de mi exilio de 8 años en Venezuela. Desde entonces, mantuvimos un contacto frecuente y trabajamos diversos temas, vinculados principalmente a la preservación y mejoramiento de la calidad de la democracia. Posteriormente, desarrollamos un vínculo especial cuando ocupó el cargo de ministro de Relaciones Exteriores, mientras yo me desempeñaba como agente del Estado peruano en la Corte Internacional de Justicia para la controversia sobre la investigación marítima continental. Allí descubrí una nueva faceta de la personalidad de Rafa, es decir, el manejo de situaciones
relaciones delicadas que se presentaron con Chile en esos meses y que se lograron superar gracias a su fina habilidad diplomática. Me refiero, por ejemplo, al aluvión producido en la zona fronteriza entre Perú y Chile, que arrastró minas antipersonal que ese país había colocado muchos años atrás en las proximidades del hito número 1. Ello planteaba la necesidad ¿Así está mejor? Una solución imaginativa para remover dichas minas desplazadas, tanto por el peligro que ellas representaban, como para evitar la presencia de tropas de ambos países en la zona. La solución que diseñó con éxito el entonces canciller Roncayolo fue promover que dicha tarea fuera realizada por una empresa especializada noruega, evitando así que este incidente pudiera perturbar el proceso que se llevaba a cabo ante la Corte Internacional de Justicia. De igual forma, el canciller Roncayolo participó directamente en el proceso, tanto en el periodo de preparación como en la organización de numerosas reuniones con académicos, periodistas y representantes de instituciones civiles, con el objetivo de explicar los pormenores del caso y transmitir a la ciudadanía confianza en la forma como estaba siendo conducido. Particularmente, Rafo trabajó intensamente en preparar a la opinión pública para recibir y aceptar el fallo de la Corte y comprender su trascendencia para resolver pacíficamente una antigua fuente de conflicto. Fueron largas jornadas en las que tuve el honor de participar junto a Rafo y en las que hizo gala de gran destreza y profundo conocimiento. De otro lado, fue particularmente grato y positivo contar con su presencia en La Haya durante el periodo decisivo de la fase oral del proceso, en la que contribuyó decisivamente al resultado exitoso que obtuvimos. No ha sido mi propósito hacer una memoria de la gestión de Rafo Roncayolo como canciller, sino relevar algunos momentos destacados que me tocó compartir con él durante la magnífica labor que desempeñó conduciendo la Cancillería. Como se señaló en el comunicado que el Ministerio de Relaciones Exteriores emitió con motivo de su fallecimiento, y cito, su distinguida labor se integra a la historia de Torrecalles. Muchas gracias. Muchas gracias, señor embajador, que ha tenido tanto contacto con Rafael, no solamente en la Cancillería, en el Acuerdo Nacional, sino también en la Asociación Civil Transparencia. Quisiera, por favor, que ahora el señor Javier Igúñez Echevarría, exsecretario ejecutivo del Acuerdo Nacional y actualmente presidente o miembro del Comité Consultivo del Acuerdo Nacional, nos dirija unas palabras. Por favor, Javier. Muchas gracias, Max, y muchas gracias por el homenaje a nuestro querido Rafo. Buenas noches, señor presidente de la República y presidente del Acuerdo Nacional, Francisco Sagasti, así como de la señora Premier, doña Violeta Bermúdez, que también nos acompaña. Saludos también, antes de comenzar, con el jefe de la misión de IDEA Internacional de la Asociación Civil Transparencia y del selecto conjunto de amigos y familia que luego también expresarán su sentir respecto de la partida y de la labor que Rafael Roncayolo ha realizado a lo largo de los años. En el Acuerdo Nacional hemos acompañado muy de cerca el permanente y arduo trabajo de Rafael Roncayolo, siempre Rafo, por fortalecer una democracia con justicia social en el país, por institucionalizar un espacio de diálogo plural, permanente y horizontal, respetuoso, afable, centrado en el bien común. Y ello siempre por un medio que permita acercar posiciones entre gobernantes y distintos sectores de la ciudadanía,
tratando de tomar en cuenta inclusive a los que no tienen asiento en el acuerdo, para de esta manera lograr los cambios que nos permitan alcanzar el país con el que todos soñamos, justo, inclusivo, sin discriminación, con igualdad en el acceso a las oportunidades, con libertad, una sociedad que no deje a nadie atrás y en la que todos y todas puedan desarrollar sus capacidades. Sus cualidades personales abonaban a su incansable defensa de la democracia. Era un patriota, un diplomático y un político brillante, gran conocedor de la realidad peruana. Era un gran conversador, reconocido como una voz informada y de escucha obligatoria en temas vinculados a la política, la democracia y la gobernabilidad del país y de la región. Pero además tenía el don de saber escuchar y de tomar en cuenta las diferentes opiniones. Frente a escenarios polarizados, su juicio sereno y su actitud propositiva le permitían acercar posiciones más allá de las legítimas diferencias existentes. Gran y cálido anfitrión, siempre dispuesto a brindar su casa como espacio de encuentro. Con su conocido e ingenioso sentido del humor, ayudaba a crear ambientes distendidos y de confianza, propicios para dialogar y construir consensos. Raffo fue secretario técnico del Acuerdo Nacional en 2 oportunidades. Cuando aceptó el reto propuesto por el gobierno en marzo del 2002, estuvo acompañado por Pepi Patrón y Federico Velarde, en representación de la Sociedad Civil Transparencia. Ellos, junto a Juan de la Fuente, Alberto Adriancén y José Daniel Amado, representaron esta instancia que fue el motor que echó a andar este espacio de diálogo y de construcción de consensos. Después de un intenso proceso de reuniones en los foros temáticos, el Foro de Gobernabilidad y los foros descentralizados en cada departamento del país generó las primeras 29 políticas de Estado, que fueron suscritas el 22 de julio de 2002, fecha que acuñamos como fecha para nuestros aniversarios. En enero del 2004 volvió como secretario técnico, esta vez elegido por unanimidad por las instituciones miembros de este foro. Durante su año de gestión, con la invalorable colaboración del doctor Carlos Ferrero, presidente del Consejo de Ministros de ese entonces, y de su asesor principal, el arquitecto Eduardo de la Torre, bajo su lema de que lo perfecto es enemigo de lo bueno, y gracias a su entusiasmo, proactividad y tenacidad, se realizaron 24 sesiones del Foro del Acuerdo Nacional y se conformaron 7 grupos de trabajo que promovieron numerosos y significativos consensos. Además de un importante número de publicaciones y de actividades de difusión, gran parte de esos acuerdos se lograron por su asertividad y liderazgo en la conducción de los diálogos, alentando que las iniciativas, así como su desarrollo, surjan de los representantes de las organizaciones integrantes del Acuerdo Nacional. El compromiso político y social y económico de corto plazo 2004-2006 es uno de ellos, consensuado en un momento de inestabilidad política, fue recogido en un 90% por la hoja de ruta del presidente Alejandro Toledo. La declaración a continuación a favor de la infancia, base para el compromiso para la mejora de la calidad del gasto, con una visión de largo plazo, consensuado en noviembre de 2005, y que buscaba proteger el presupuesto asignado al registro de identidad, controles prenatales, parto seguro, control de crecimiento y reforzamiento institucional, capacitación nutricional, entre otros. De ellas emergieron los primeros programas presupuestales estratégicos. Las opiniones sobre la reforma constitucional, que incluyó recomendaciones que continúan vigentes, como el retorno a la bicameralidad y la renovación parcial del Congreso, así como la eliminación del voto preferencial, fue otra de las iniciativas en curso. El Pacto de Mediano Plazo por la Inversión y el Empleo Digno, cuya colaboración y elaboración se inició en 2004 a iniciativa del Partido Aprista Peruano, en sesión realizada en Villa Mercedes. La Política de Estado 31, Sostenibilidad Fiscal y Reducción del Peso de la Deuda, a iniciativa de Acción Popular, fue otra de las medidas. El Pacto Social de Compromiso Recíproco por la Educación, 2004-2006, elaborado por el Consejo Nacional de Educación por encargo del Foro del Acuerdo Nacional, y que además contó con un grupo impulsor, con representantes de la PCM, Minedu, Acuerdo Nacional y Consejo Nacional de Educación. Finalmente, el Grupo Permanente sobre Descentralización, integrado por miembros del Acuerdo Nacional y por representantes de instituciones invitadas, que constituyó un think tank sobre el proceso de descentralización y regionalización.
Aquí cabe destacar que el documento Grupo Permanente sobre Descentralización, documento de consulta, dio lugar a las 2 sesiones descentralizadas del foro en Chiclayo, en Ica, en el marco de las reuniones macrorregionales de la Asociación de Alcaldes Distritales. Este documento también fue presentado en San Martín, Huancavelica. Culminada su gestión como secretario técnico y en reconocimiento a su destacada labor, Rafo fue nombrado miembro del Comité Consultivo del Acuerdo Nacional y desde ahí continuó aportando muy activamente, brindándonos su conocimiento y experiencias a lo largo de todos estos años, participando incluso como canciller de la República. Así lo recordaremos todos por su sencillez, por su agudeza política, por su generosidad de compartir con el gran maestro que siempre fue, por su apuesta permanente por la democracia. Su última participación formal fue en la sesión 130 del Acuerdo Nacional, el 8 de marzo último, en la que se suscribió el Pacto Nacional de Lucha contra la Violencia y la Discriminación hacia las Mujeres y por el pleno ejercicio de sus derechos, en la que felicitó y apoyó decididamente la iniciativa, pero fiel a su estilo, por supuesto, bromeó con lo extenso del título. Quisiera terminar mi intervención citando a Rafo en el informe que presentó al final de su gestión como secretario técnico del Acuerdo Nacional. Deseo expresar, decía, personalmente a cada uno de los miembros del foro y de los grupos de trabajo mi reconocimiento por su entrega inteligente y generosa y porque me han hecho sentir en todo momento su comprensión y su paciencia. Las expresiones de apoyo recibidas de cada una de las organizaciones miembros comprometen mi gratitud y mi amistad. Me alegra por el país y por mí mismo comprobar que en el Acuerdo Nacional ha privado siempre el respeto mutuo y la cordialidad. Termino mis funciones en la Secretaría Técnica, convencido de que el Acuerdo Nacional, una demanda colectiva y antigua de los peruanos, asumida y formalizada por el presidente Toledo y su gobierno, será lo que sus miembros quieran que sea. Gracias a todos por la oportunidad de participar activamente en este hermoso proyecto. Rafo, durante los últimos años, y en los paréntesis de una larga y penosa enfermedad que a menudo te ponía en el filo de esta vida, nos has impulsado a actuar sin descanso por la construcción de la sociedad y la política. No eras un ciudadano cualquiera, añadías al país más que un individuo adicional. Nos recordabas qué es ser una persona cabal, cómo no aprender de ti y tu compromiso con tu querido Perú. Tu legado nos seguirá acompañando, así lo debes seguir queriendo y así será. Hasta siempre, compañero, maestro y amigo entrañable. Muchas gracias, querido Javier, por esas palabras tan exactas y tan emocionadas. Quiero pedirle ahora a Percy Medina Mesías, jefe de misión Perú de IDEA Internacional, otra de las instituciones en la cual Rafael desplegó su inmenso entusiasmo, su enorme talento y su absoluto compromiso con la democracia y la búsqueda de consensos. Por favor, Percy. Muchas gracias, Max. Señor Presidente de la República, señora Presidenta del Consejo de Ministros, señor Secretario Ejecutivo del Acuerdo Nacional, señora Presidenta de Transparencia, señor Cardenal, distinguidos y distinguidas amigos y amigas de Rafael que nos acompañan esta noche en este homenaje. Es muy difícil sintetizar en pocos minutos el inmenso aporte de Rafael Roncagliolo a la democracia, a la política civilizada y a la acción cívica. Rafo fue un personaje multifacético que combinaba armoniosamente sus distintos saberes y habilidades. Fue un político con P mayúscula que antepuso siempre sus convicciones a sus intereses, que entendió la política como un servicio y que creyó que ésta solo tenía sentido si era para cambiar la realidad, no para conformarse con ella. Lo conocí cuando hacía buen tiempo no hacía política partidaria, pero tenía la política en las venas y seguía militando de otra manera en las causas en las que creía. Rafo empezó su vida política militando en la democracia cristiana por 10 años, toda la década de los 60, y fue, según sus relatos, una década de aprendizajes, de entrañables amistades y de nuevas búsquedas.
Luego, los 70s fueron años de acción, riesgos y costos personales y familiares. Fueron los años del exilio y de muchas decepciones políticas. Durante esas 2 décadas fue quizá cuando Raffo vivió más intensamente la política, pero no creo equivocarme si digo que los tiempos en los que la política le trajo mayores satisfacciones fueron sus años en Transparencia, en IDEA, su paso por el Acuerdo Nacional y su labor en la Cancillería. Desde estas instituciones, Raffo aportó muchísimo a la afirmación de la democracia, fomentando el diálogo y la concertación. Raffo entendía la concertación no como un ejercicio artificial para encontrar un punto medio que no incomode a nadie, sino como un esfuerzo para construir un escenario del que todos se sientan dueños. Ponía como ejemplo la concertación en el Acuerdo Nacional para incrementar el presupuesto para educación hasta el 6%. No tiene sentido, decía, que eso se concerte para que esté en una norma. Tiene sentido que se construya la voluntad política para ir avanzando en lograr y sostener esa meta. Raffo apuntaba con claridad al resultado y, al ser una persona muy práctica y enfocada en logros, se esforzaba en conseguir avances concretos, pero valoraba especialmente mucho el proceso de concertación, porque bien realizado permitía la estabilidad de los acuerdos y facilitaba los siguientes pasos. Tengo vivos recuerdos del papel de Raffo en Transparencia y de la energía que ponía frente a cada reto. La organización de la observación electoral de 1995, que fue la primera observación ciudadana realizada en el Perú, los desafíos de la elección del año 2000, o los retos de la transición del 2001 y las ilusiones que despertaba un nuevo comienzo. No me detendré en estos años porque nos acompaña la presidenta de Transparencia y seguramente hará alusión al inmenso aporte de Rafael al trabajo de esta institución. Hablaré un poco más del papel de Raffo en IDEA y de los muchos legados que dejó tras 8 años de recordada labor. En IDEA, Raffo desplegó uno de sus grandes talentos: reunir personas con visiones, saberes y procedencias diversas para generar un diálogo productivo. Son innumerables las iniciativas conducidas por él para promover el intercambio y generar iniciativas en los diversos ámbitos de la promoción de la democracia. En los esfuerzos por mejorar el sistema electoral y el sistema de partidos, desde la discusión misma de la ley de organizaciones políticas hasta acciones más puntuales para su mejor implementación. En cuanto al rol de los medios de comunicación para fortalecer la democracia, su papel en las campañas electorales y su tarea como formadores de opinión pública. También para pensar el futuro y el impacto de los cambios que atravesaban el Perú y el mundo en esos tiempos. Raffo estaba siempre atento a los principales debates en otros países y veía con claridad la relevancia que tenían para el Perú acontecimientos aparentemente ajenos. Por eso, seguía con atención los procesos políticos en varios países de América Latina y en particular de la región andina. Él impulsó con entusiasmo el programa andino de IDEA y desde allí generó espacios de intercambio entre políticos de todo el espectro provenientes de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Los políticos que no se dirigían la palabra en sus propios países se juntaban a conversar en los encuentros andinos que hacía IDEA. Y vaya que funcionaba el diálogo, pues se derribaban prejuicios, se redimensionaban las diferencias y se construían puntos de encuentro. Esos esfuerzos contribuyeron también a tender puentes entre el mundo político y la sociedad civil. Relaciones marcadas por el desconocimiento y la desconfianza podían facilitarse a partir de espacios informales de reflexión conjunta que Raffo animaba de manera muy profesional. Con su humor, con su entusiasmo, con la vitalidad que los caracterizaba, Raffo ponía en estos esfuerzos su punto de vista personal, respetando muchísimo los puntos de vista ajenos y logrando una construcción colectiva notable. Para Raffo Roncagliolo, el diálogo no era un instrumento para apagar incendios,
sino uno para construir sobre tierra firme sin apresuramiento. Normalmente se recurre al diálogo después de iniciado el conflicto, cuando se requiere un mecanismo para acabar con la violencia desatada o cuando las partes ya llevaron las tensiones hasta una situación límite. Demasiado tarde, diría él. Raffo entendía el diálogo como un ejercicio que se despliega mejor en tiempos de paz y tranquilidad, sin las presiones de tener que llegar a un acuerdo. En IDEA desarrolló también su rol de maestro. Animó talleres de formación con políticos jóvenes y activistas en muchas ciudades del país. Con mucho cuidado y dedicación preparaba sus clases sobre democracia o partidos políticos, incluyendo siempre historias poco conocidas o anécdotas que convocaban la atención e interés de los participantes. Ahí salían también sus dotes de narrador, compartiendo anécdotas personales y detalles de nuestra historia política. Cuando yo leo los libros de nuestro querido Santiago, siempre pienso en su padre y en las historias que he escuchado de él. Era extremadamente didáctico, incluso con materias aparentemente áridas. En una ocasión nos convenció a un grupo de sus amigos y colegas de llevar con él un taller de estadística. Aunque inicialmente nos resistimos, nos convenció de la utilidad del contenido y nos embarcamos en la tarea. Nos cambió el mundo. Alguien dijo, entonces esto era algo que se podía entender. Raffo era también un comunicador apasionado y ejerció el periodismo desde distintas plataformas, siempre con coherencia y respeto. Hace como 2 décadas hicimos con él y otros colegas un programa de radio que se llamaba Si la gente quiere, la gente puede, en el que se mostraban iniciativas ciudadanas para el bien común. Ahí vi de cerca cómo reunía su talento periodístico con su vena de activista cívico y cómo nos animaba a ver los gérmenes democráticos en actividades que aparentemente no tenían dimensión política. En los últimos tiempos conversamos sobre los riesgos para la democracia en el Perú y en América Latina, sobre la necesidad de cuidarla frente al avance de los discursos y los embates autoritarios, pero también sobre la urgencia de lograr que la democracia cumpla sus promesas y no sea vista como un cascarón de reglas sin contenido. Sin contenido para la vida de las personas. ¿Cómo hacer para que no sea la insatisfacción frente a la democracia y los sistemas partidarios el principal combustible para fomentar autocracias? Son los retos de estos tiempos, los retos que lo animaban y lo ilusionaban. No me cabe duda de que lo vamos a extrañar. Nos deja, sin embargo, el recuerdo de su compromiso con la democracia y su entusiasmo por la acción ciudadana. Gracias por tanto, querido Rafa. Muchas gracias, Percy. Sabemos el compromiso tan especial que tuvo Rafael con IDEA y las veces que buscó coordinar esos esfuerzos para llevar la idea internacional a nuestro acuerdo nacional. Le pido ahora a Adriana Urrutia Posiscot, presidenta de la Asociación Civil Transparencia, otro de los ámbitos fundamentales en la vida de Rafael, que haga uso de la palabra. Muchas gracias, Max. Muy buenas noches a todos los distinguidos asistentes. Muchas gracias al Acuerdo Nacional por la oportunidad que nos dan hoy como asociación civil de recordar públicamente a uno de nuestros fundadores y a través de su recuerdo, recordar el rol que ha tenido la sociedad civil en la defensa de la democracia en el país, en la que Rafael sin duda jugó un rol clave. Quisiera de antemano precisar que he optado por incluir algunas referencias a título personal, no porque considere que mi experiencia deba ser narrada aquí, sino porque considero que el diálogo entre generaciones fue una práctica que caracterizó a quien rendimos homenaje hoy. Y es por eso que como homenaje quisiera compartir aquí 5 principios que desde mi generación asombran de la experiencia que tuvo Rafael desde su generación y por las posibilidades que esa experiencia generó. 5 principios vueltos prácticas de su pensamiento demócrata de los que fuimos aprendiendo.
Primero es la realización, el segundo es la convocatoria, el tercero el interés común, el cuarto la defensa pública y el quinto la neutralidad. Paso entonces a leer lo que yo he llamado un homenaje que se llama Transparente Rafael. La realización. En julio de 1994 habían pasado 2 años de una medida política que nos confrontaba dura y reiteradamente con la precariedad democrática. Estábamos a 1 año de las elecciones generales de 1995, sobre las cuales habían señales de alerta. En ese julio de 1994, 10 peruanos se reunieron en Lima para formalizar la fundación de la Asociación Civil Transparencia. Firmaron convencidos, y aquí cito el acta de fundación, de la urgencia de generar en la ciudadanía la credibilidad indispensable en la salud del sistema democrático, de robustecer la fe en las instituciones republicanas y de contribuir a garantizar la libertad, la honradez y la eficacia del sufragio. La firma de ese documento planteaba 2 ejes de trabajo. El primero era trabajar para alcanzar, mediante una acentuada campaña de educación cívica, una efectiva movilización ciudadana, que se traduzca en la concurrencia a las urnas de un alto porcentaje de electores. Y el segundo eje era el siguiente: colaborar con la autoridad electoral y con el electorado para que cada una de las etapas del proceso electoral y el acto mismo de la elección y sus derivados se desarrollen dentro de un marco de irrestricta libertad, de transparente legitimidad y de honradez. El estatuto fundacional señalaba: necesitamos promover la certidumbre de que la democracia se asegura y consolida con el ejercicio del voto. Para ello hay que generar la intención y la decisión de ser un elector real, de participar en las elecciones, porque esa es la manera legítima de colaborar con el Perú. Esta es nuestra fervorosa aspiración. Ciudadanos numerosos, convencidos del poder de su voto, prefieren las urnas a la lucha fratricida y dan un paso triunfal sobre la subversión. Votar es creer en el trabajo, en la justicia, en la democracia y en la paz. El Estado de Derecho se asegura consciente y racionalmente en las urnas. Fin de la cita. Un país que está tan lejos de ser nación requiere de mecanismos que vinculen a sus ciudadanos, y la movilización electoral es sin duda una posibilidad para ello. El voto ha resultado en el único momento en que los peruanos cumplimos con un ejercicio que nos atañe a todos por igual. Es por eso que el momento electoral es de alta complejidad. Nos obliga a vincularnos, a confrontar la diferencia, a reconocer la disparidad. Es por eso que no deja de asombrarme el rol de Rafael, de concretar una forma de lograr ese principio, de hacer realidad la idea de moldear un actor, en este caso una actriz, transparencia, de jugar ese rol en la sociedad peruana. Rafa conoció en París a una iniciativa paraguaya, SACA, que en guaraní quiere decir transparencia, y lo motivó también lo que Alianza Cívica en México venía promoviendo en la misma época para las elecciones de 1995. La iniciativa fue presentada al Foro Democrático, espacio que saludó la propuesta de una iniciativa de observación electoral independiente. Sorprende cómo un grupo de peruanos supo dejarse interpelar por la coyuntura y atender a un llamado que iba más allá de ellos mismos. Corresponder al momento y a la necesidad colectiva de contar con un garante de su expresión cívica que con el tiempo se volvería un garante y acompañante de las tareas de la autoridad electoral para el sufragio. El segundo principio es la convocatoria, y aquí ya han hablado bastante de esa capacidad. La realidad se configura desde la confluencia de la acción de diferentes actores, y Roncagliolo, como muchos se referían a él, tenía esa capacidad enorme de convocar y convencer. En los inicios convocó a Federico Velarde, al padre MacGregor, a Luis Jaime Cisneros y a los otros 7 fundadores de la asociación. Muchos de los asociados recuerdan haber sido convocados por él, y podemos decir que con sus acciones, valga la redundancia, asoció y así mantuvo la terca idea de ser asociación. Tenía una manera de hablar de la necesidad imperiosa de hacer las cosas, creando con sus palabras un marco de acción del cual simplemente parecía que no hubiera otra posibilidad. En junio de 2020 recibí una llamada suya. En esa conversación recalcaba 2 cosas. Ser joven y ser mujer eran condiciones imperantes para un nuevo liderazgo que se requería en el momento que vivía el país. Por ende, como parte del grupo más joven de asociados, me era inevitable tener que asumir el rol de presidenta. Ustedes lo conocían y en esa llamada hubo poco margen para la réplica.
y así convenció y convocó para defender los proyectos que siempre creyó necesarios. Llamó a los jóvenes desde la fundación de la asociación. El siguiente punto es el interés común, porque tenía esa capacidad de enunciar de manera principista, palabra que aprendió recientemente de Sofía, una amiga que tenemos en común, todo lo que había que hacer. Es necesario, es importante, es muy importante, repetía. La clarividencia política de Rafael asombra por esa capacidad de encontrar lo que era necesario por sobre lo que era deseado. Y la manera de enunciarlo, de plasmarlo, de expresarlo, generaba capacidad de acuerdo. Así fue que en el tiempo reciente, gracias al aporte de sus ideas, desde la Asociación Civil Transparencia, se pudo contribuir a una crisis, a no generar una crisis mayor tras la renuncia del expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Se propusieron ideas para llamar a la calma tras el cierre del Congreso en el 2019 y se generó una búsqueda permanente de consensos para promover la reforma política. El interés común también fue contemplar siempre el rol de los jóvenes, el rol de las mujeres, el rol que cada actor debe jugar en su momento. Pensar en lo que cada uno sumaba, el espacio que cada uno ocupa y que debe configurar ese espacio que es democracia. A 6 meses de la partida de Inti Sotelo y Brian Pintado, creo que es necesario recordar el rol que cumplen los jóvenes en democracia. El siguiente punto es la defensa pública. En los últimos meses, y he vuelto a leer los WhatsApp que intercambiamos, a manera de bálsamo, expresó reiteradas veces la necesidad de salir, de pronunciarse sobre los puntos de debate. Él nos enseñó a tener un rol público, la necesidad de denunciar ante la opinión para que los ciudadanos se informen y se interesen en el debate. Rafael nos alentó, enseñó, promovió y defendió eso. La necesidad de una defensa pública de la democracia a través de la defensa de sus principios y la denuncia de sus ataques. Para él, creo, democracia era la creencia que esa posibilidad institucional nos llevaría a ser una sociedad más justa, más tolerante, más plural. Y finalmente la neutralidad. A 15 días de su partida es necesario reflexionar sobre el rol político que cumple la neutralidad. En estos últimos días hemos ejecutado una de sus últimas ideas, la publicación de una proclama ciudadana que demanda a los 2 candidatos presidenciales cumplir con un mínimo de garantías para la democracia. La proclama, firmada ya casi por 20.000 ciudadanos y suscrita por ambos candidatos a la presidencia, ha sido entendida de múltiples maneras en una coyuntura altamente polarizada. El asombro aquí es, una vez más, por la capacidad que tenía Rafael de entender la necesidad de ser neutros para poder hacer lo que se requiere. Y aquí se requiere ir más allá de un debate político dicotómico, se requiere resaltar mínimos para los cuales todavía no hay garantías. Pero además la idea de defender la neutralidad, porque ser neutro implica ir más allá de ciertos intereses propios. ¿Por qué defender algo que no necesariamente trae réditos propios? Y aquí yo creo que lo que me sorprende es porque la respuesta que encuentro es porque le fue posible a Rafa contemplar lo que podría ser entendido como intereses nacionales. Rafael hace falta para recordar por qué ciertas acciones son necesarias, para defender con fervor la urgencia de hacer, para reclamar la necesidad de decir, para conectar a este país y su precaria situación con otros países y sus también precarias situaciones, para vincular la democracia peruana con un sistema internacional que nos implique volver a mirar nuestras instituciones y hacer evidente la necesidad de seguir fortaleciéndolas, para trazar la ruta de lo que se tiene que hacer si se quiere tomar acción, si se quiere aportar al país. Hoy, a 15 días de sus partidas, recordemos a Rafael como una figura que nos invitó a todos a hacer patria, es decir, a forjar un sentimiento de afecto para este lugar que es nuestra tierra natal, siguiendo la definición del diccionario. Por eso su partida representa un vacío, porque en un país tan complejo y con tantas fronteras nos hace falta quienes nos inviten a construir. Rafa, menudo desvelo de la obstinada tarea que nos queda, menuda tarea que nos dejas al haber sido miembros de tu asociación. Hoy nos ponemos el chaleco azul y te decimos que seguiremos observando el futuro guiados por la transparencia de tus ideas y asociados para hacer honor a tus acciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Adriana.
Y ahora quisiera pedirle a varios amigos, al hijo de Santiago, porque si algo aprendimos con Rafael en el Acuerdo Nacional, es que la política entendida como un asunto que abarca a toda la ciudadanía, es también un espacio de construcción de amistad y de familiaridad. En ese sentido, esta parte del evento es tal vez algo menos protocolar, pero igualmente solemne. La solemnidad de la cercanía amical, de la cercanía familiar, de gentes que no siempre estábamos de acuerdo en la mirada política, pero sí permanentemente de acuerdo en la necesidad de buscar los consensos. Quisiera pedirle al cardenal Pedro Barreto, compañero de aula y de carpeta incluso de Rafael, que haya tenido la gentileza de aceptar esta invitación. Por favor, cardenal, tiene usted el uso de la palabra. Mucho gusto, doctor Max Hernández, por su cordial invitación. Señor Presidente de la República, Francisco Sagasti, Presidenta del Consejo de Ministros, señora Violeta Bermúdez, Presidenta de la Asociación Civil Transparencia, señora Adriana Urrutia, amigos y amigas, en especial a sus hijos Santiago, Inés y Diana y Tania, que están participando también de este importante evento. Efectivamente, son 4 aspectos que quisiera tocar en este momento tan sentido del homenaje a Rafael Roncagliolo Orbegoso. Y voy a tocar 4 puntos fundamentalmente de Rafael: el amigo, el sociólogo, el político y el convencido de la democracia. Rafael era un verdadero amigo. Lo conocí desde los 6 años de edad. Iniciábamos los estudios en el Colegio de la Inmaculada en Lima y que culminamos como miembros de la promoción Loyola 60. El lema que nos propusimos como promoción revela lo que él vivió, porque él vivió este lema: Dios y audacia. 2 palabras que conjugaban también lo que ustedes han dicho de Rafa. Un creyente, pero una persona audaz para el diálogo, para la defensa de la democracia. Yo lo recuerdo con mucho cariño como un joven inquieto, dialogante y reflexivo, preocupado por lo que ya sucedía en ese tiempo en el Perú. Fue el gran animador de propuestas innovadoras para el bien de todos los miembros de la promoción. En este sentido, es esta experiencia inicial de una amistad que después de terminado el colegio, prácticamente cada uno siguió su propia vocación. Yo no tuve mayor oportunidad porque inicié mi vida religiosa desde principios del año 61 en la Compañía de Jesús. El amigo se mantiene a través del tiempo, y cuando fue ministro de Relaciones Exteriores tuvimos oportunidad de conversar en algún momento, y también el 22 de abril, exactamente 22 de abril de este año, yo lo invité para que participara en el grupo que tenía una pregunta fundamental y que después le comentaré. Para mí, Rafael
desde los 6 años de edad hasta los 16 años que culminamos en la secundaria, y después al final tuvimos la oportunidad de pensar y gestar el sueño de un Perú nuevo, un Perú demócrata y un Perú solidario. Conocedor del tejido social como sociólogo, esta sociología construye la unidad social política de nuestro país. Él puso todos sus esfuerzos para que los valores de la verdad, de la transparencia y la solidaridad animen y fortalezcan la sociedad peruana. Se debe destacar que Rafael fue uno de los fundadores de la Asociación Civil Transparencia. Pero lo más importante es su dimensión como político. Entendida la política como la búsqueda del bien común mediante el diálogo y del consenso, esta política une, no divide. Y si hay algo que nos enseña Rafo, es precisamente que él era un terco instrumento de consensos, de diálogo, como ya lo han indicado, porque la política nos debe unir, no separar. Como dijo el señor presidente Francisco Sagasti al conocer su sensible fallecimiento, él dijo unas palabras que me quedó grabada por esta cercanía y amistad con Rafo. Él dijo: el Perú es testigo de su entrega y espíritu de servicio. Con estas simples palabras, el presidente Sagasti resumía una vida entregada al servicio de la patria, y que el Perú es testigo, pues, de esta entrega generosa y este espíritu de servir a los demás. Rafo fue un convencido del diálogo entre las fuerzas políticas del país, en muchos momentos, como ustedes han indicado. Parafraseando las palabras del Papa Francisco, podemos decir, recordando a Rafael, nuestro hermano y compañero, que en este Perú de sombras y esperanzas, hoy más que nunca, nuestro destino se encuentra en manos de la política. Y por lo tanto, la política también se encuentra en nuestras manos. Por eso resulta indispensable conocernos y reconocernos como electores, como hermanos, como amigos, a fin de conocer y reconocer a quienes serán nuestros representantes. Estas palabras del Papa Francisco son muy oportunas para este momento que estamos viviendo en nuestro Perú. Por último, Rafael, un convencido de la democracia. El martes 20 de abril llamé a Rafo para decirle que un pequeño grupo nos íbamos a reunir para pensar y gestar una propuesta ciudadana en la coyuntura actual en orden a las elecciones de la segunda vuelta electoral. Me aceptó de inmediato, y es así que en la primera reunión realizada el lunes 26 de abril compartimos una pregunta: ¿qué hacer desde nuestra responsabilidad cívica para unir a nuestro país? El diálogo fue intenso y diverso, pero las palabras de Rafo fueron definitivas. No podemos callar. Debemos proponer un camino donde la ciudadanía tenga la oportunidad de expresar su consenso en los mínimos democráticos para el bien del Perú. Fueron sus últimas palabras. Ya no pudo participar en las más de 8 reuniones posteriores para precisar lo que ahora es conocido y ha hecho referencia la señora Adriana Urrutia, de la proclama ciudadana Juramento por la Democracia.
Continuamos las reuniones hasta formalizar esta proclama ciudadana que fue lanzada el pasado 8 de mayo por la Asociación Civil Transparencia, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Unión de Iglesias Cristianas Evangélicas y la Conferencia Episcopal Peruana. Nos sorprendió que en menos de 48 horas ambos candidatos presidenciales suscribieran la proclama ciudadana. Y el próximo lunes 17 de mayo a las 11 de la mañana harán el juramento solemne ante los niños, jóvenes y adultos de nuestro querido Perú. Un hecho sin precedentes en nuestra historia. Con el voto solemne de ambos candidatos se abre el gran desafío de despertar cívico de la ciudadanía para acompañar, vigilar el fiel cumplimiento de los mínimos preceptos constitucionales señalados en la proclama ciudadana. Hace 200 años se enarboló la bandera nacional expresando la voluntad general de los pueblos y la justicia de su causa que Dios defiende. Ahora, en homenaje a nuestro querido hermano y amigo Rafael Roncagliolo Orbegoso, ofrendamos la proclama ciudadana Juramento por la Democracia y nuestro compromiso ciudadano de acompañar, vigilar, alentar a nuestros representantes políticos para el bien de nuestro querido Perú. Este es el legado póstumo de un creyente y un audaz defensor de la democracia, como fue Rafo. Yo quiero invocar también a Rafo, que desde la presencia de Dios nos ayude mucho para poder poner en práctica este gran desafío de despertar a la ciudadanía en su responsabilidad democrática de cambiar la política, de resucitarla para el bien común de todos. Rafo, descansa en paz. Muchas gracias, cardenal, por estas palabras tan sentidas y este recuerdo de estas dimensiones de Rafa. Quiero ahora pedirle a Juan de la Puente Mejía, compañero de tantas iniciativas, de tantos proyectos dentro y fuera del Acuerdo Nacional, y no solo en esas tareas tan importantes, sino también participante en alguna de nuestras pequeñas correrías. Juan, por favor, te pido que hagas uso de la palabra. Gracias, Max. Señor presidente de la República, Francisco Sagasti, señora primera ministra, Yolanda Bermúdez, señor canciller de la República, Alan Wagner, cardenal Pedro Barreto, querido Max y amigos todos. La muerte de Rafael Roncagliolo lo encontró animando una vez más un diálogo, esta vez entre la izquierda y los liberales, para darle densidad y coherencia a un centro político. No era la primera vez que intentaba lo uno y lo otro, Rafael, es decir, fomentar el diálogo y unir las diferencias. La suya fue una vida útil, vibrante y comprometida. Pocas veces puede conjugarse estos elementos en la sobrevivencia humana. Rafael lo logró a mucho costo, sobre todo en lo personal y familiar, resultado de lo cual fue un intenso paso de varias décadas por la vida pública peruana y latinoamericana. En una de sus últimas entrevistas publicadas en la revista IDL en septiembre pasado, dividió Rafael su vida política en dos etapas. Una partidaria que empieza a inicios de los 70,
cuando se hace militante de la democracia cristiana y que termina en 1981 cuando abandona el Partido Socialista Revolucionario, que fundó con otros civiles y militares velasquistas en 1976, y la otra, la etapa que él calificaba de no partidaria, donde confesó que se sintió mucho mejor y más cómodo, donde se ubica su relación con la Izquierda Unida, ya como militante sin partido, muy cercano a Alfonso Barrantes, y su activismo igualmente político desde la sociedad en los últimos 30 años. Otras identidades públicas que se han dicho aquí deben ser destacadas en el caso de Rafael, como su condición de sociólogo, que ejerció con lucidez, profesión en la que se graduó en la Universidad Católica, el alma mater al que estuvo ligado casi 55 años como alumno, dirigente y profesor. Fue también dirigente gremial, primero de la Federación de Estudiantes de la PUC, la FEPUC, y luego presidente de la Federación de Periodistas del Perú en los años 70, y recientemente en la Universidad Católica animó entre el año 2016 y 2017 la creación de la carrera de Relaciones Internacionales. Él se sentía, decía, más periodista que sociólogo. Como periodista político fue jefe de las secciones editoriales de Expreso y La Razón y dirigió un programa de la televisión en los años 70 llamado Quipu, finalmente cerrado por el gobierno del presidente Velasco. Fue miembro fundador de varias asociaciones peruanas e internacionales que trabajaron con dedicación la comunicación. Y en ese afán, él fundó el Instituto para América Latina, IPAL, que lo condujo a una reflexión intensa y a investigación. Hasta su muerte, por varios años fue columnista en el Diario de la República y miembro del directorio del portal Otra Mirada. Roncayolo perteneció a una generación que hizo la política principalmente desde la crítica social, aunque él personalmente prefirió hacerlo también desde los consensos y los acuerdos. Esta elección es costosa en un país donde es difícil ser dialogante y en cambio se celebra el radicalismo. Ya antes de la fundación de la Asociación Civil Transparencia en 1994, había ejercido una presión acuerdista sobre los actores políticos a finales de la década de los 80, un ejemplo de lo cual fue su apuesta por la candidatura de una izquierda convocante patentizada en la postulación de Barrantes el año 1990 a nombre precisamente del Acuerdo Socialista. Rafael y el núcleo que fundó Transparencia hicieron de ella una institución que se ubicaba más allá de la supervisión electoral y la movilización democrática. Sumaba a estos propósitos la formación de consensos sociales e institucionales en favor de los derechos y las reformas. Por eso es que fue una de las primeras Transparencia de animar la reflexión sobre la transición democrática con una agenda de acuerdos planteada el año 2000 en la mesa de diálogo de la OEA y con el gobierno del presidente Paniagua. De ahí que fuese natural el compromiso de Transparencia y de Rafael con el naciente pacto que se inició el año 2001 por iniciativa del gobierno de Toledo. La trascendencia de este instrumento hizo que su concurso fuese personal, primero por parte de un comité cuyo propósito era garantizar que un pacto para el pacto, es decir, el compromiso de diálogo para lograr un acuerdo nacional que fue suscrito el 5 de abril del año 2001, y organizar una discusión ordenada de las políticas de Estado, como lo ha referido Javier Higuíñez. Su corto periodo en la Secretaría Técnica del Acuerdo Nacional fue fructífero, multiplicó consensos y acercó más a los partidos con la sociedad, disolviendo las resistencias de los primeros respecto de los segundos. Continuó luego su apuesta por la política de los acuerdos y trasladó sus afanes de diálogo a Idea Internacional, donde fue jefe de la misión para el Perú entre el año 2003 y 2011, y desde donde animó estudios, debates e iniciativas internacionales. En varias de esas empresas lo acompañamos, como por ejemplo en el impulso de la ley de partidos, con Antero Flores Araos, Max Hernández, Jorge del Castillo y Carlos Ferrero, la iniciativa de los nudos críticos de la gobernabilidad con 14 intelectuales y políticos peruanos, que dio a luz la primera agenda concertada de reformas de mediano plazo en el año 2004. La preocupación de Rafo sobre el mix o la relación entre el acuerdo y el cambio fue constante.
recusando la idea inmovilista de que la unidad del país se produce sobre el vacío y la conservación del statu quo. De ello dan testimonio sus iniciativas para encarar la gobernabilidad a través de la asistencia a los partidos y sus bancadas en el Congreso, y su activismo por dotar al Perú de un mapa de cambio con consenso, un testimonio de lo cual fue el estudio prospectivo que IDEA y el PNUD iniciaron a fines del año 2010, cuando no se sabía que meses después sería Rafael designado canciller. En el área andina son notables sus esfuerzos para abordar la cuestión venezolana y de otros países vecinos a través del diálogo con todos, uno de cuyos hitos fue el diálogo andino-estadounidense que se llevó a cabo el año 2010 con el auspicio del Centro Cartes y que tuvo 4 reuniones en Atlanta, en Washington y 2 en Lima. Canciller desde el inicio del gobierno del presidente Humala, llevó su talante en favor del diálogo como política nacional en las relaciones internacionales, fundando el Centro de Estudios para la Democracia, una institución en el marco de UNASUR especializada e independiente que ofreciera a los países de la región un espacio de intercambio plural de ideas para el fortalecimiento de sus instituciones y de la cultura democrática. En la Cancillería, uno de los retos más importantes de Rafo fue el proceso de La Haya. La Corte debía fallar sobre el diferendo limítrofe marítimo con Chile. Rafael fue canciller entre julio del 2011 y mayo de 2013 y abandonó el cargo 9 meses antes del fallo, cumpliendo en ese lapso un destacado papel en la formación de la opinión pública peruana y en las relaciones bilaterales con Chile para que el fallo sea acatado por todos los países, ¿no? Junto a un destacadísimo equipo peruano que le dio al Perú satisfacciones en su política internacional. La estrategia que llevó adelante el Perú en esa época ha empezado a ser estudiada como un caso de diplomacia pública y como de una cuidadosa estrategia para el aumento del fallo. En los últimos años, afectado por su salud, Rafo no cesó en sus esfuerzos por la unidad latinoamericana y la política de los acuerdos en el Perú. Luego de ejercer la diplomacia en España, su preocupación ante el deterioro de las instituciones fue cómo establecer una política basada en los acuerdos, un pacto de cierto volumen. Él decía que en el Perú actual el acuerdo grande es otra cosa, que incluye no solo a los políticos, sino también a las organizaciones sociales, a las iglesias, a la CONFIEP, los gremios sindicales. Roncayolo no creía que el pacto era un espectáculo o una sesión de fotos. La creía como una forma de cambio y un camino de transformación. Dividía siempre a los actores entre los partidarios del pasado y de lo nuevo. Decía que el diálogo era con todos, pero que la colaboración dependía mucho más de quienes pugnaban por lo nuevo. Esta matriz era también válida en su balance del mundo de la pandemia y la pospandemia, debates en la que participaba entusiasta en el marco de la Mesa de Reflexión Latinoamericana que anima el ex canciller de Bolivia, Gustavo Fernández. Rafael tenía fe que este ciclo inédito de la democracia que domina la región, duradera en el tiempo y abrasiva en el espacio, solo podía ser defendida desde el cambio y el acuerdo. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias por tus recuerdos tan importantes de Rafael. Quiero pedirle a Jorge del Castillo, quien ha participado en el Acuerdo Nacional desde los primeros momentos, como representante de su partido, el Partido Aprista, durante mucho tiempo, y también como presidente del Consejo de Ministros. Jorge, sin cejar en su compromiso con sus propios ideales políticos, participó siempre de una vocación y un talante democrático. Le pido que hable no solo a nombre de su amistad y de su partido, sino de los políticos en el Acuerdo Nacional que, como ha dicho Juan, comparten su tiempo con el Poder Ejecutivo en todos sus niveles, los gobiernos nacionales, regionales y locales, y también con la sociedad civil. Jorge, por favor, tienes uso de la palabra. Sí, muchísimas gracias,
Max, señor presidente de la República, Francisco Sagasti, señora presidenta del Consejo de Ministros, señor canciller de la República, señor cardenal Barreto. Y Max, te agradezco a ti la invitación tan respetuosa que me has hecho para hablar de un amigo. Y he escrito unas cuantas líneas haciendo memoria desde cuando lo conocí. Yo lo conocí a finales de 1974, más de 40 años. Compartimos algunos temas laborales, ¿no? Él era asesor en el Ministerio de Vivienda y yo era un funcionario que empezaba, un joven abogado que empezaba a trabajar en el sector público, y ahí nos hicimos amigos. Esta experiencia me permitió ejercitarme en el relacionamiento social, ¿no? Yo aprendí a tratar a la gente, para decirlo de alguna manera, especialmente con la gente pobre, porque era la gente que pugnaba por tener un terreno, por tener agua potable, por poder construir una casa, por tener un título de propiedad. Esa era la labor que le tocaba a mi oficina y que Rafael nos orientaba de manera permanente. Si es que creo que este recuerdo, a mi juicio, es muy importante porque él aportaba su inteligencia, planteamientos, estrategias, y nosotros aplicábamos con enorme compromiso social esa labor. Quizás gran parte de mi expertise actual en materia de solución de conflictos ahí nació, ¿no? Cuando tenemos que tratar a veces gente, no solamente ciudadanos contra el Estado, sino a veces entre los socios de una cooperativa o una asociación de vivienda. En el año 2000, al Frente de Transparencia, jugó un rol importante en el desmontaje de la dictadura, que habían manipulado las elecciones de ese año. Como consecuencia de ello, y la acción de diversos sectores democráticos que acudieron a la Organización de Estados Americanos, OEA, se estableció una mesa de diálogo que permitió explorar y encontrar soluciones para la recuperación democrática del Perú. Allí nuevamente nos reencontramos trabajando, Rafael y quien habla, por eso me permito citar ese hecho, y tuvo un resultado, por supuesto, exitoso, porque terminó en una muy buena sinergia entre partidos políticos, sociedad civil y partidos políticos de ambos lados, ¿no? Ojo, no eran solamente de un sector, inclusive los del gobierno, pero logramos construir, no es menos cierto, también por las presiones políticas que existían en la época, pero logramos construir soluciones y volver a la democracia en el gobierno de transición de Valentín Paniagua y la convocatoria de elecciones en el año 2001. Luego vendría la instauración del Acuerdo Nacional, y él fue el primer secretario técnico, cumpliendo acertadamente su cometido. No voy a abundar más en ese tema porque ustedes lo han desarrollado ya muy bien, ¿no? Y al término de esta función, asumió la dirección de IDEA. También se ha puesto con mucha amplitud esa participación. Pero Juan acaba de recordar que ahí trabajamos la ley de partidos. Y a mí me tocó nuevamente, codo a codo con Rafael, porque yo fui el presidente de la comisión parlamentaria que tuvo a su cargo la elaboración de la ley de partidos. Cuando en el 2011 asume el cargo de canciller de la República y tomó decisiones importantes como impulsar la Alianza del Pacífico y ratificar al equipo de agentes del Estado peruano. Está presente Alan Wagner y José Antonio García Belaúnde en el litigio de la Corte ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya sobre la frontera marítima con Chile, que fueron propuestas del presidente Alan García y que finalmente tuvieron éxito gracias a la continuidad en políticas de Estado, paso en el cual seguramente Rafa jugó un papel importante disuadiendo y llevar adelante esa sabia decisión. En ese tiempo fui convocado para participar en un intercambio
con políticos intelectuales chilenos y peruanos, tanto en Lima como en Santiago, y fuimos de los partidos. Y realmente, como bien ha subrayado Max, en los partidos tenemos un grato recuerdo de nuestro estimado Rafael, porque justamente había una convocatoria y una participación muy superior a la que había en los últimos tiempos, francamente. Estos eran mecanismos pues, de acercamiento, de aceptación del fallo, lo cual también vino bien, porque fue un fallo que, contra muchos pronósticos, se cumplió con la mayor rapidez posible. Recuerdo el hecho, y con esto quiero terminar, que Rafa aguantó a pie firme la insolencia de Nicolás Maduro. Permítanme recordar este mal momento. Pero que viene a ser, en la realidad, una de las tantas condecoraciones que recibió en su vida, y quizás las más valiosas. ¿Por qué la más valiosa? Porque lo reafirmó en el lado correcto de la historia, la soberanía y la libertad. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Y quisiera pedirle ahora, luego de haber escuchado este recuento de un aspecto importante de la vida de Rafael, quisiera pedirle a Santiago que por favor haga uso de la palabra. Sé que es bastante después de medianoche, allá donde... Pero, por favor, Santiago, No, tienes la palabra. muchas gracias. Mis primeras palabras son de agradecimiento para todos ustedes. Es muy emocionante escuchar su recuento de la vida pública de papá. Yo no podría hacerlo mejor, yo solamente voy a añadir una breve reflexión sobre él, un breve recuerdo de él. En casi todos mis recuerdos, mi padre está hablando de política. En los más antiguos, vivimos en México, rodeados de exiliados sudamericanos y banderas de Izquierda Unida. Todo el mundo tiene barba y fuma. Muchos vienen huyendo de regímenes siniestros y están destinados a gobernar o a intentarlo en las democracias de Chile, Argentina o Uruguay. Las reuniones y los fumadores continúan en el Perú de los 80, donde Alfonso Barrantes alcanzó la alcaldía, llegó a la segunda vuelta de las presidenciales y finalmente, al final de la década, cayó aplastado con la debacle mundial de la izquierda. En 1990, me acuerdo que papá fue candidato al Parlamento por un partido desahuciado. El Estado le asignó una escolta de 2 policías y estábamos tan mal de plata que se quejaba porque salía carísimo darles de comer a todos en esa casa, incluidos los 2 policías. 10 años después de eso, sus viejos partidos ya ni existían y la democracia tampoco. Pero él ideó una forma diferente de hacer política, de hacer cosas más básicas en un lugar donde los partidos eran pocos o débiles o estaban deteriorados. Quiso involucrar a los ciudadanos en observación electoral, en transparencia, y recuerdo que en ese año recibió ataques muy duros la prensa oficialista, pero yo sentí que estaba encantado de la vida, que le gustaba ser un polemista, discutir, plantear, dar vuelta a las ideas del que lo criticaba, y que tenía un sentido del humor muy agudo, incluso aplastante. En mis últimas memorias, bueno, a partir de ahí inicia un gran esfuerzo por hacer que la democracia sea mejor, que los líderes se pongan de acuerdo, como obviamente en el acuerdo nacional, que las instituciones funcionen, que tengan una dimensión internacional, como hizo con IDEA, que los peruanos puedan elegir sus gobernantes y que esos gobernantes tengan los contrapesos que hacen que funcione una democracia. Incluso cuando, como recordó el señor del Castillo, eso significaba enfrentarse a la izquierda. Para él era fundamental
en una democracia que estuviesen todas las ideas, la izquierda y todas las demás, y que debatiesen, que así se desarrollase un país. En mis últimas memorias de sus reuniones ya nadie fuma, y se han sumado al grupo varios liberales progresistas, a veces apristas, de derecha pocos, pero algunos por lo menos había de vez en cuando. Y sin embargo el tono no cambia mucho. Él siempre disfrutó haciendo a la gente hablar, buscando puntos de acuerdo, concertando propuestas. Personalmente yo era su hijo capitalista. Yo intentaba convencerlo de que con sus contactos internacionales podría hacer algún tipo de negocio y ganar mucho más dinero para cuidar su frágil y carísima salud. A él le daba igual. No creo que supiese siquiera cómo se hacía eso. Él tenía sus reuniones y era lo que le daba la vida, y lo que yo le decía le entraba por un oído y le salía por el otro. Cuando sus problemas médicos complicaron su movilidad, empezó a recibir a sus reuniones en casa, con políticos, intelectuales, alumnos y activistas. Yo siempre llegaba a esa sala y había, a lo mejor no había un almuerzo decente, pero había conversación. Había gente hablando, había gente proponiendo cosas, analizando lo que pasaba alrededor. Cuando la pandemia le impidió incluso eso, abrió una cuenta de Facebook en la que colgaba comunicados, conferencias y debates, aparte de su columna de los sábados en La República. Esos pronunciamientos y cátedras se convirtieron también en el centro de nuestra relación. No era muy fácil para nosotros hablar de temas personales, creo que no suele serlo para un hombre de su generación, ni para mí. Así que él me informaba de la política y la historia del Perú para mis textos, y yo le proponía ideas de redacción para los suyos. Yo le decía cómo escribir, él me decía cómo pensar, y todo eso en la distancia era nuestra manera de besarnos y abrazarnos. Al momento de su fallecimiento, mi padre trataba de impulsar el compromiso de los candidatos presidenciales con las libertades democráticas y la institucionalidad. Tiendo a pensar que fallecer precisamente durante el debate electoral fue la última expresión de su humor negro. Desde ese día, mi familia no ha dejado de recibir muestras de cariño de instituciones como todas las que están aquí reunidas, como la Universidad Católica también, de embajadas como las de México o Chile, que ha sido muy mencionado esta tarde, de políticos, pensadores, de diplomáticos, de la República y de sus columnistas. El cariño de sus amigos y colegas ha llenado el vacío que dejó de un modo muy intenso. Las cosas que papá hizo no fueron heroicas. Ser coherente con sus ideas, pero capaz de entender las ideas de los demás y hacer política desde la honestidad. Sin embargo, esas cosas se han vuelto tan raras que mucha gente vio en él lo que echa de menos en nuestros dirigentes. Y me siento muy orgulloso de que esas cualidades se asocien a su nombre. Si estuviera aquí, papá los invitaría a todos ustedes a casa para montar un pacto de algún tipo por todas ellas. Los llamaría, les propondría reunirse para consensuar un documento, haría una conferencia en Facebook, unas charlas, pero no está, así que vamos a tener que hacerlo nosotros. Él tenía claro que la democracia no es un objeto inerte, sino una actividad que realizamos entre todos, cada uno desde sus ideas, cada uno desde sus pequeños compromisos, pero que tenemos que hacer todos, porque fracasa si los ciudadanos no la ejercitan. Si conseguimos ser todos como él, sus valores serán los de este país, y eso en realidad es lo único que él quería. Muchas gracias. Muchas gracias, Santiago. Realmente compartir una intimidad familiar como lo has hecho realmente exige nuestro más
especial agradecimiento. Y antes de pedirle al señor presidente de la República que haga uso de la palabra, quiero agradecerle especialmente a él y a la señora Violeta Bermúdez, presidenta del Consejo de Ministros, porque aceptaron de inmediato esta propuesta del Acuerdo Nacional para esta sesión solemne. Le pido al presidente de la República que cierre este evento, no sin antes decir que una de las últimas sugerencias que escuché de Rafael Roncaliolo fue pedir al Acuerdo Nacional que pidiera al candidato Pedro Castillo que suscriba las políticas de Estado del Acuerdo Nacional y a la señora Keiko Fujimori que reafirme el compromiso que ella adquirió con el Acuerdo Nacional hace 10 años. Señor presidente de la República, le pido por favor que tome uso de la palabra y cierre esta importante sesión solemne. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor secretario técnico del Acuerdo Nacional. Es realmente importante para mí participar en este evento. Quisiera en primer lugar dirigirme a la señora presidenta del Consejo de Ministros, doña Violeta Bermúdez, al señor ministro de Relaciones Exteriores, el embajador Alan Wagner, el señor secretario técnico del Acuerdo Nacional, nuevamente Max, el representante del Comité Consultivo del Acuerdo Nacional, Javier Iguíñez, el señor jefe de misión de IDEA Internacional en el Perú, Percy Medina, la señora presidenta de la Asociación Civil Transparencia, Adriana Urrutia, por supuesto, el señor cardenal don Pedro Barreto, amigo de la infancia de Rafa Roncaliolo, y también los señores Juan de la Puente, Jorge del Castillo y Santiago Roncaliolo. Queridos amigos de Rafo, señoras y señores, es realmente poco lo que podría añadir yo a todo lo que han dicho ustedes sobre Rafo en estos minutos, en este tiempo que hemos pasado juntos. Lo han descrito muy bien, lo han planteado lo que hizo, han destacado sus contribuciones y solo me queda para mí añadir algunas reflexiones personales sobre el tiempo que conocí a Rafa Roncaliolo y lo que significa, creo, para todos nosotros. Somos de la misma generación, nacimos como un mes de diferencia. Nos conocimos a principios de los 60, cuando los dos éramos dirigentes estudiantiles. Él en la Pontificia Universidad Católica por la Democracia Cristiana y yo en la Universidad Nacional de Ingeniería, muy cercano a lo que era el social progresismo de esa época. Tuvimos conversaciones, discusiones, reuniones de jóvenes. Recuerdo ese pequeño grupo de la Democracia Cristiana siempre andando con el bombo y con Rafa arengando en un megáfono en alguna de las manifestaciones o en los eventos que tuvimos en esos años 60, el primer gobierno del presidente de la UNCE. Durante esa época empezamos a vernos y luego nos reencontramos en los 70s en Bogotá, en diferentes instancias, en conferencias internacionales. Acabo de recordar, por lo que dijo Santiago, que con Rafa nos encontramos en un par de oportunidades en el centro del tercer mundo, en México, en algunos eventos que se realizaban en esa época. Y luego, más tarde, dejé de verlo por un tiempo, pero en los años 90 volvimos a encontrarnos y hasta compartimos oficina. Cuando empezamos a trabajar en Agenda Perú, compartimos la oficina que él tenía en Juan de Aliaga, en San Isidro. Y en ese momento él estaba trabajando, si mal no recuerdo, con la Asociación Latinoamericana de Investigación de Comunicaciones y ya pensando en cómo asociarse a IDEA, cómo crear transparencia, y también le quisiera reconocer y agradecer sus numerosas participaciones en los eventos que hicimos en Agenda Perú, que tuve el privilegio de co-dirigir con Max Hernández. En todos estos momentos quedó clarísimo su compromiso con la democracia. Más tarde, ya en los 2000, como lo han destacado ustedes,
Rafo pasó a otro tipo de actividad. Pasó a crear y co-crear el Acuerdo Nacional con muchos de ustedes, trabajó fuertemente por la democracia, dirigió el Acuerdo Nacional con las características que ustedes han mencionado, y luego en el 2011 entró a la función pública directa, según lo recuerda Jorge del Castillo, nuevamente después de unos años después en que estuvo en el Ministerio de Vivienda con Jorge. Pero desde la Cancillería hizo una labor magistral reconocida por todos, por los miembros de nuestro servicio diplomático y por nuestro querido canciller, don Alan García. En los últimos años, perdón, Alan Wagner, disculpe. En los últimos años estuvimos en contacto bastante frecuentemente, siempre muy intenso y muy fructífero. Y acabo de recordar también que durante los últimos años en los cuales, como dijo Santiago, le era difícil movilizarse de una manera activa, su casa era el lugar donde nos reuníamos con cierta frecuencia. Bien, eso ha sido una breve descripción del contacto que he tenido con Rafo Roncaiolo durante todos estos años, desde que éramos estudiantes. Como me hizo recordar el cardenal Pedro Barreto, una de mis primeras reacciones al conocer el fallecimiento de nuestro querido Rafo fue destacar su entrega y su vocación de servicio. Estuvo siempre, siempre al lado del consenso, de promover el acuerdo, de promover el diálogo, de promover el respeto por posiciones diversas, por posiciones contrarias. Siempre a considerar al otro que piensa diferente o actúa diferente como un adversario a quien hay que convencer, a quien hay que persuadir, y no como un enemigo al cual hay que destruir. Esa característica de Rafo de considerar a la política como algo en la cual podemos concertar voluntades y respetar diferencias ha sido fundamental para consolidar la frágil democracia que tenemos y mantenerla durante todo este tiempo. Pero, recordando las palabras de Adriana Urrutia, lo que quisiera destacar es lo que Rafo representa como persona para todos nosotros. Rafo ha sido un ejemplo para quienes hemos sido sus contemporáneos y es un ejemplo para las generaciones futuras. Es un ejemplo porque su criterio y buen juicio, su calma, su capacidad de analizar las cosas, su capacidad de examinarlas bien y luego sugerir vías y caminos que no se nos ocurrían a muchos otros, es algo que siempre apreciamos, ese criterio y buen juicio. El compromiso con nuestro país, irreductible, irrenunciable y total. Es un hombre que pensaba, respiraba y sentía el Perú. Su lealtad a las causas, pero no solo a las causas, sino también a los amigos. Esa cualidad que es tan importante y tan esencial para poder tener una convivencia armónica, lealtad. Su honestidad y autenticidad es una lección para todos y sobre todo, como han dicho ustedes, para el mundo político. Rafo nunca pretendió ser lo que no era, nunca quiso mostrarse diferente a lo que era en esencia. Y eso es un ejemplo que creo que toda la ciudadanía debería seguir. También se ha destacado su capacidad de ser gran conversador. Era imposible parar, siempre había algo nuevo, siempre había distinto. Los almuerzos se extendían por horas. Recuerdo almuerzos en Bogotá que empezaban a las 2 de la tarde y terminaban a las 7:30, 8 de la noche, conversando, discutiendo. Él, en esa época, ávido fumador, algo que rechazaba yo con cierta reserva, digamos. Pero además de todo eso, como han dicho varios de ustedes, su bonomía y su buen humor. Era imposible ponerlo a él de mal humor, siempre buscaba alguna manera, alguna forma de salir. Como han dicho todos ustedes, estamos viviendo tiempos difíciles en nuestro país y en el mundo.
tiempos en los cuales estas cualidades personales, que son y fue un ejemplo para las generaciones futuras y que han sido siempre un ejemplo para todos nosotros, es algo que debemos recordar, honrar y mantener viva en nuestra memoria en honor a Rafa Roncagliolo. Lo último que quisiera decir, Rafa, cuánta falta nos haces y nos vas a hacer en los momentos tan complicados que estamos viviendo y que viviremos en nuestro país. Un abrazo a todos ustedes, queridos amigos de nuestro querido Rafa. Gracias. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas noches a todos. Llevamos en estos momentos a Rafa en nuestros sentimientos. Muchísimas gracias. Buenas noches.